Hola a todos, mi nombre es Giovanna León, estudiante de medicina de la Universidad de Cuenca, y para mí es un placer compartir con ustedes un tema medular dentro de nuestra práctica clínica, que es el ataque cerebrovascular. Nos centraremos específicamente en el manejo hiperagudo del infarto cerebral, o también llamado ACV isquémico. Recordemos que en neurología el tiempo es oro, entonces aquí cada minuto es decisivo para el pronóstico de nuestro paciente. En esta sesión veremos desde el reconocimiento temprano del ACV, los algoritmos diagnósticos, pasando por la aplicación terapéutica, que en este caso sería la trombólisis intravenosa o indicaciones para una trombectomía mecánica. Entonces, primero recordemos qué es el infarto cerebral o el ACV isquémico. Este es la pérdida súbita de una función neurológica por la interrupción del flujo sanguíneo cerebral. La fase hiperaguda es la etapa inicial, desde el inicio de los síntomas hasta un máximo de 4,5 horas, que es nuestra ventana terapéutica ideal para nosotros poder intervenir y limitar el daño. Por eso decimos el tiempo es cerebro, porque cada minuto que pasa sin tratamiento equivale a millones de neuronas perdidas. Es importante recalcar que dentro del ataque cerebrovascular existen dos grandes tipos. En este caso, el isquémico, en el cual nos vamos a centrar, que es el 80% de los casos, y el hemorrágico, que corresponde alrededor del 20% de los casos. Para nosotros poder reconocer un ACV rápidamente usamos la escala BFAST. Esta escala es una ampliación de la conocida regla FAST. Entonces, ¿qué significa cada una de las letras de esta escala? La B de balance significa pérdida del equilibrio o una coordinación súbita, o una pérdida de la coordinación. Esta pérdida nos sugiere un ACV cerebeloso o que está en el tronco encefálico. La E de ICE, que es de visión doble, donde hay visión doble, pérdida del campo visual o ceguera repentina, nos sugiere que hay un ACV en el territorio de la arteria vértebro-basilar. La F de face, que significa asimetría facial o caída de la comisura labial, nos dice que hay una lesión en el núcleo facial. La A de arms, que es de debilidad o parálisis de un brazo, nos dice que está afectada más o menos la corteza motora o la vía piramidal. Eh, la S de speech, que significa que la persona va a tener o va a presentar dificultad para hablar o habla cosas incoherentes o tiene una afasia. Se dice que más o menos en el 95% de los casos la afasia es provocada por un ACV del lado izquierdo. Y la T del time, es por el tiempo, porque como les mencioné antes, es fundamental actuar de inmediato porque la ventana terapéutica empieza a correr desde el minuto cero. Luego de haber reconocido esta escala, vamos a la evaluación inicial. La evaluación inicial comienza con el manejo integral, con la evaluación del ABCD. La A, que significa asegurar la vía aérea. La B, verificamos que hay una respiración adecuada y que hay una saturación mayor al 94%. La C, aquí controlamos circulación, frecuencia cardíaca y presión arterial. En la D vemos el déficit neurológico y aquí aplicamos la escala del NIH, que luego será mejor explicada. Esta escala cuantifica la severidad del ACV. Esta escala evalúa el nivel de conciencia, la mirada, los campos visuales, pares craneales, fuerza motora, lenguaje, coordinación y negligencia. Tiene la clasificación de 0 a 5 siendo como un ACV menor, de 6 a 10 un ACV leve, 22 se considera un ACV moderado y más de 22 un ACV severo. Según esta puntuación, también nosotros nos podemos guiar
Por ejemplo, si tiene una puntuación de 6, significa que hay una alta probabilidad de que sea una oclusión de un gran vaso. Y si va a una puntuación igual o mayor a 25, esta es una contraindicación relativa para a la persona poderle hacer una trombólisis, ya que hay un alto riesgo de hemorragia. Pero antes de cualquier trombólisis, que es eh, la primera cosa que nosotros podemos hacer para poder restablecer la función neurológica de la persona, es de vital importancia descartar la hipoglicemia. Por eso siempre se mide una glicemia capilar. Después viene la imagen inmediata, que es la TC de cráneo sin contraste. Esta es para descartar especialmente si hay hemorragia intracraneal. Y una vez confirmado el ACV isquémico, este puede ser complementado con una angio-TC o estudios de perfusión cuando hay sospecha de una oclusión de grandes vasos. Una vez hecho todo eso, vamos al algoritmo terapéutico. Entonces, este va primero, reconocemos signos con la escala BIFAST, evaluamos y estabilizamos con el ABCD y aplicamos la escala del NIH. Confirmamos el diagnóstico de un ACV isquémico por imagen y aquí vamos a decidir si el paciente es candidato para una trombólisis intravenosa o para una trombectomía mecánica. Entonces, ¿qué es la trombólisis intravenosa? Esta en sí consiste en administrar un trombolítico para disolver el coágulo. El medicamento más usado actualmente es el alteplasa. Este de aquí es ideal dentro de las primeras 4.5 horas después del inicio de los síntomas. Y para ello se requiere que tengamos tanto criterios de inclusión y también criterios de exclusión. Dentro de nuestros criterios de inclusión tenemos que tengamos el diagnóstico clínico de un ACV isquémico confirmado, un déficit neurológico medido por la escala de Lane-IH que sea positivo, una edad mayor a 18 años y una TC de cráneo sin contraste que descarte la hemorragia o un infarto extenso. Dentro de nuestros criterios de exclusión, tenemos que hay una hemorragia intracraneal, una hipertensión arterial severa no controlada, es decir, una presión arterial sistólica más de 185 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica más de 110 milímetros de mercurio. Que haya tenido una cirugía mayor reciente, que tenga un sangrado activo o una alteración grave de la coagulación. La dosis recomendada del medicamento es de 0,9 miligramos por kilo con un máximo de 90 miligramos. Este vamos a administrar 10% en bolo y el resto se administra en infusión continua durante 1 hora. Yéndonos al otro lado, a la trombectomía mecánica. Esta está indicada si hay una oclusión de grandes vasos, como por ejemplo la arteria cerebral media proximal o la carótida interna. La trombectomía mecánica en sí es la extracción directa del trombo mediante un catéter, como se puede observar en la imagen. Esta idealmente se puede hacer dentro de 6 horas, pero puede emplearse hasta 24 horas en pacientes previamente seleccionados que tengan, por ejemplo, una imagen de perfusión que muestra que hay tejido viable para poder hacer el cateterismo. Este de aquí tiene indicaciones claves la trombectomía mecánica, que es que tenga un INIH generalmente que sea mayor a 6, que que tengamos una angio-TC que nos confirme la inclusión de grandes vasos, que también aquí la trombectomía puede
combinarse como una trombólisis intravenosa si es que no hay contraindicación. Y cabe recalcar que este es un procedimiento seguro que se realiza usualmente dentro del tiempo de ventana terapéutico y con criterios bien definidos. Y este método mejora mucho la tasa de recuperación funcional y disminuye la discapacidad a largo plazo. Dentro de las medidas de soporte vital, mientras se realiza todo el proceso de diagnóstico y terapéutico, se mantienen medidas de soporte vital, que es un control estricto de la presión arterial, que tenga una presión arterial sistólica menor de 185 milímetros de mercurio para indicaciones de trombólisis, que tenga una glicemia entre 140 y 180 miligramos por decilitro, que tenga una temperatura corporal estable, evitando así la fiebre, y que tenga una oxigenación adecuada con una saturación mayor al 94%. Y esto sería todo. Muchas gracias.